Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar entonces con nuestra cuarta jornada de la Escuela de la Fe de invierno. Vamos a pedir a aquellos que tienen encendido todavía el audio que por favor lo silencien. Y nos disponemos para comenzar, como todos los días, orando, poniéndonos en la presencia santa de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo del Cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta ocasión que nos das de reunirnos una vez más. Te damos gracias por la oportunidad de formarnos en comunidad. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder encontrarnos, aunque sea de esta manera, pero con la posibilidad de seguir estrechando los lazos de fraternidad y de comunión entre nosotros. Te pedimos humildemente que nos bendigas y que esta noche particularmente abras nuestro entendimiento para poder comprender aquello que quieres transmitirnos por medio de la formación correspondiente para hoy. Bendice con tu Santo Espíritu a tu servidor Juan Carlos para que, iluminado por él, pueda transmitir aquellas verdades, aquellas reflexiones y aquellos contenidos que ha preparado. Concédenos a todos un corazón bien dispuesto y un oído atento. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, damos el pase al Padre Juan Carlos para que continúe con la exposición que inició el día de ayer y le pedimos que encienda su audio, su micrófono. Bien, vamos entonces a continuar con un segundo ejemplo. Y la actitud siempre que nos invita San Agustín es mirar para escuchar. Eso no se nos tiene que olvidar. Observar, mirar, pero para escuchar qué es lo que nos está diciendo la naturaleza de parte de Dios. Bueno, aquí ahora en el segundo ejemplo, San Agustín invita a mirar para escuchar a la paloma. Y este mirar a la paloma y mirar también el comportamiento de los cuervos le va a hacer comprender de una manera muy lúcida qué es lo que está pasando en la iglesia del África del Norte en su tiempo y todo el drama que está viviendo la iglesia norafricana. Ayer yo les hablé un poquito sobre el donatismo. Bueno, este fue un movimiento cismático del siglo IV, después de Cristo, por supuesto, en África del Norte. En la región de Numidia se dio muy fuerte, lo que hoy día es Argelia. Y este movimiento cismático tuvo alcances teológicos, espirituales, o sea, religiosos, pero también políticos y sociales. Y se le conoció como la Iglesia Donatista o el Partido de Donato. ¿Cuáles son los antecedentes de esto que estaba aconteciendo en la iglesia del tiempo de San Agustín, allí en África del Norte, y que fue una experiencia muy dolorosa para todos los cristianos? Bueno, cuando el Imperio Romano era pagano, en África del Norte ser cristiano, esto es como un antecedente, era estar contra la política imperial.
Bueno, cuando se convirtió el imperio, el panorama cambió, pero no así la animosidad de la gente del norte de África hacia todo el aparataje del gobierno peninsular, allá en la península itálica, ¿no? Ellos eran colonia. Bueno, a nivel eclesial, la escisión, el quiebre se produjo con motivo de la ordenación de Ceciliano como obispo de Cartago. Cartago es la capital del África del Norte, un puerto, una ciudad muy importante donde San Agustín estudió todos sus estudios superiores allí. Y eso fue el año 311, todavía ni nacía San Agustín, nació el 354, falta mucho para que nazca, pero estos acontecimientos están pasando antes que él. Entonces se ordenó a Ceciliano como obispo de Cartago y se enojó una fracción de la iglesia norteafricana porque había participado en esa ordenación el obispo Félix de Antungio o de Actunja, a quien se le acusaba de haber sido traditor, o sea, alguien que en el tiempo en que el emperador Diocleciano hizo una persecución de todos los cristianos, este obispo habría entregado los libros sagrados y había ofrecido incienso a los ídolos para no morir, cuando había muerto mucha gente, mártir. Y entonces, incluso se le acusó al propio Ceciliano de ser un traditor que también en la persecución había apostatado. Bueno, entonces, los que estaban en contra eligieron por aclamación, todos los obispos eran casi por aclamación popular, aunque estaba el rito de la ordenación, pero era el pueblo el que elegía prácticamente a los obispos en esa época. Entonces eligieron por aclamación popular a otro obispo, majoriano o mayorino, como aparece en algunos manuscritos. Y este muere prontamente, el año 312, y le sucede aquí Donato como obispo de Cartago. Y este Donato, como dije yo ayer, ya había tenido problemas con el Papa Melquiades por haber bautizado de nuevo a dos clérigos lapsi, o sea que también habían apostatado, y el Papa, al ver que se había fraccionado la iglesia de África del Norte con dos obispos, estaba por un lado el obispo Ceciliano y por otro este obispo Mayorino, había muerto Mayorino, le sucede Donato, y el Papa entonces celebró un concilio el 303 en Roma, en realidad fue un sínodo, que determinó que la elección de Ceciliano era válida. Por supuesto, Donato y su partido no aceptó la determinación y comenzó el cisma. Y desde ese momento los donatistas se consideraron ellos la verdadera iglesia de Cristo, diciendo que la iglesia católica, por admitir a los pecadores que habían apostatado, había dejado de serlo, había dejado de ser la iglesia de Cristo. Y de ese momento comenzaron a rebautizar a todo el que se pasaba a su secta. Si alguien se hacía donatista, lo bautizaban de nuevo. Bueno, Donato murió el 355, o sea, cuando San Agustín nace el 354, el 355 va a cumplir un año, es guagua, bebé. Y en la iglesia donatista le sucede el obispo Parmeniano y luego, muerto Parmeniano, el obispo Primiano. El cisma ya existía cuando nació Agustín.
de estas dos iglesias en el norte de África. Bueno, ¿qué es lo que produjo la existencia de estas dos iglesias? Trajo numerosos problemas para todo el pueblo, sobre todo cuando los donatistas se unieron con los circunciliones. ¿Quiénes eran estos? Era un movimiento que había empezado como un movimiento social violento de agricultores que trabajaban como temporeros en el África del Norte, sobre todo en la confección, en la sacar las aceitunas, la confección de los aceites, porque África del Norte era importante por eso, para todo el imperio. De ahí salía el aceite de oliva. Y entonces los circunciliones se habían organizado en guerrillas armadas con garrotes para pelear en contra de los abusos de los grandes latifundistas que explotaban a sus jornaleros. Estaban contra las autoridades de la península y hallaron en los donatistas, en los circunciliones, sus aliados que también estaban en contra. Y los donatistas los utilizaron para hacer presión al Estado romano, porque ellos querían que se permitiera su iglesia. Bueno, estos circunciliones, ¿qué es lo que hacían? Incendiaban fincas, quemaban los libros de deuda, secuestraban personas importantes, luego comenzaron a matar obispos y clérigos católicos, y el propio San Agustín se les escapó de las manos. Lo estaban esperando en un camino para matarlo, pero el cochero que llevaba a Agustín a una de las reuniones con los mismos donatistas se equivocó de camino y tomó otro camino y se libró de ser masacrado. Entonces podríamos decir que los circunciliones quedaron esperándolo hasta el día de hoy y nunca pasó por allí. Bueno, ante toda esta revolución que estaba pasando en África del Norte, por supuesto que tenía que intervenir el gobierno imperial, el gobierno central interviene persiguiendo al partido de Donato. Y estos van a tener porque los diferentes emperadores que se van a suceder les va a molestar esta secta, esta iglesia donatista y sobre todo con ese grupo de personas que son los circunciliones, violentos, exaltados. Bueno, ellos tienen un respiro cuando el 361 al 363 aparece Juliano II, llamado el apóstata, que no era cristiano, volvió a la religión de los antiguos romanos. Y entonces dio respiro a la iglesia donatista y se fortaleció. Bueno, en tiempo de San Agustín, son un problema de cabeza para el emperador. Y Agustín pide tiempo para arreglar el problema por la vía del diálogo. En ese tiempo está Teodosio el Grande en Oriente y el emperador Honorio en Occidente. ¿Cuál es la intervención entonces de Agustín? Porque el gobierno quería acabar de una vez por todas con la iglesia donatista. Entonces Agustín apeló al gobierno para poder dialogar, para poder solucionar este problema por la vía del diálogo y no de la represión por parte del emperador. Y entonces comenzaron así numerosas reuniones en Cartago para dialogar con los donatistas. Y San Agustín escribe en sus cartas que así comenzaban las reuniones. Los donatistas permanecían de pie. Y entonces les decían los demás, pero siéntense. Y ellos contestaban con la Biblia, citando el Salmo, no me siento en la reunión de los cínicos. O sea, con ese espíritu iban al diálogo. Bueno, aquí, en este contexto, es que surgen las reflexiones de San Agustín. La verdad no es ni tuya ni mía, sino nuestra, y no te quieras apropiar de ella para no ser privado de ella. Hay uno solo que es la verdad, los demás somos todos discípulos.
Y así fue pasando una reunión tras otra. Y la cosa demoraba. El emperador veía que esta cuestión no acababa nunca y se le acabó la paciencia al gobierno cuando los donatistas golpearon a los emisarios reales, a los emisarios imperiales, porque estos primero habían visitado al obispo católico y luego al obispo donatista. Entonces le sacaron la mugre a los emisarios del emperador, los molieron a palo, y aquí el emperador dijo, ya, se acabó esta cuestión, esto no se arregla nunca, basta de diálogo, y decretó la supresión de la iglesia donatista y la persecución y el arresto de todos sus correligionarios. Entonces fueron tomados presos y torturados. Y aquí Agustín una vez más intercede por ellos ante las autoridades y les escribe apelando por ellos, a pesar de que ellos antes habían matado hasta obispos, sacerdotes. Y es famosa una carta que San Agustín dirige a Apringio para pedirle, que es el que está a cargo allí, para pedirle en su calidad de cristiano, porque este era un gobernador cristiano. San Agustín le reconoce la autoridad que él tiene sobre los donatistas por el edicto imperial, no lo desconoce, pero le apela por ser cristiano que no los torture y que no los mate. Bueno, San Agustín trató por todos los medios de arreglar las cosas por la vía del diálogo y pacíficamente, sobre todo cuando los ánimos estaban muy alterados también entre los católicos. Bueno, finalmente el emperador Honorio, el 411, pide realizar un sínodo en Cartago para dirimir la cuestión donatista y dar fin a esta controversia que no acabó totalmente. Algunos continuaron, digamos, pero un gran número se sosegó, muchos se pasaron nuevamente a la Iglesia Católica. Y es aquí cuando está pasando todo este problema en la sociedad, en la Iglesia, que San Agustín mira las palomas y mira a los cuervos. Y estos animalitos le van a enseñar. Y él eso lo va a aplicar a lo que está pasando en la sociedad dividida y en la iglesia dividida y peleada de su tiempo. Entremos ahora a escuchar a la paloma. El padre Victorino Capánaga nos recuerda, ingenioso manipulador de los símbolos bíblicos, San Agustín ha formulado una espiritualidad de la paloma de grande aplicación en todos los tiempos, porque hace participar a los cristianos en los intereses de la Iglesia, que en última instancia se reducen a tres: la unidad, la santidad y la catolicidad. Cuervos y palomas le dan materia para una simbología espiritual de alto valor. Los cuervos roncos y pendencieros representan el cisma y el error. Cuando graznan dicen gras, 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 que en latín significa mañana, mañana, que es la canción perezosa de los que no quieren convertirse. Entonces, en el sermón 82, San Agustín dice, no seamos como los cuervos, que están siempre diciendo mañana, mañana, cras, cras, corvi voz, esa es su voz. Gimeos columbo, un defecto, es la paloma la que gime desde su pecho porque siente lo que está pasando. Y mira las palomas. En cambio, las palomas son sencillas, inocentes, sin hiel.
o sea, sin espíritu belicoso, ¿no? Sosegadas en sus ósculos, sin usar cruelmente. Suyo es también el arrullo, el sureo amoroso. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Ya, es que en un momento se cortó aquí mi conexión. Entonces, por eso que Sí, continúa nomás. también de las palomas dice el arrullo, el sureo amoroso, porque la paloma gime en amor. Este gemido de la paloma es rasgo de la espiritualidad cristiana. Si somos la paloma, dice San Agustín, gimamos por esto que está pasando en la iglesia, toda dividida, la gente peleada, tantas cosas que están pasando en la sociedad de su tiempo. Aconseja el santo. Si columna suma, entonces gimamos, toleremos, esperemos, no desesperemos, sino que oremos, prediquemos, amemos, porque es el Señor el que nos mueve. Este azureo de la paloma, ¿cómo se llama? Le decimos nosotros aquí como ronronear, es el del gato, de la paloma. Se me olvidó. Bueno, entonces, ¿cómo? Arrullo o algo así. Eso, el arrullo de la paloma, ¿no es cierto? Trasladado al corazón de la iglesia y de los fieles, es un finísimo sentimiento sobrenatural del dolor producido por la división de la iglesia y de deseo de unión, de santidad, de universalidad del reino de Cristo, que dice en el Salmo contra la parte de Donato, contra el partido de Donato, ¿no? Yo me llamo la Iglesia Católica, como que la personifica San Agustín, y sufro por vuestra muerte, dice la misma en el Salmo contra los donatistas. Y precisamente es esa paloma, la Iglesia la simboliza con la paloma que arrulla en amor y con dolor por lo que está pasando en la iglesia por la división. Bueno, esta escisión, esta división donatista fue fruto de injusticia, de animosidad. Ellos dicen, el que tocare lo inmundo quedará manchado, según tomando Levítico. Separémonos para no ensuciarnos con los malos. Nosotros les decimos a ellos, amad la paz, amad la unidad. No sabéis de cuántos buenos os separáis tachándolos. Y se irritan, se enfurecen cuando les decimos esto, porque quieren mortificarnos. Bueno, es el comentario. El cisma en África tuvo carácter muy violento, sobre todo que los donatistas le decían a la gente católica, ustedes son la iglesia de los traidores, ya no es la iglesia de Cristo. Y San Agustín en las controversias les va a ir a hacer viendo que precisamente por qué se admitieron de nuevo a esos obispos que habían apostatado, porque cuando Pedro le preguntó al Señor cuántas veces debo perdonar, 7 veces, el Señor le contestó, dice San Agustín, no, Pedro, 70 veces 7.
Y eso, dice San Agustín, que lo negó 3 veces y fue perdonado. Por lo tanto, todo el que se arrepiente con sincero corazón es perdido. ¿Y cómo dicen ustedes que por unos hombres Cristo perdió su iglesia? Si su iglesia, su iglesia, ¿cómo dicen ustedes que perdió su iglesia, Jesús? Si él la compró con su sangre. ¿Y acaso los pecados de un hombre pueden ser más fuertes, más importantes que la sangre de Cristo, que lograron arrebatarle a su esposa, a su grey? Bueno, aquí las imágenes como un cuervo ataca a paloma y le destroza el corazón. Y hermanos, hermanas, a menudo, me acuerdo cuando el Papa también lanzó una paloma y vino un cuervo y ¡paf!, la pescó. Y entonces esa imagen que se transmitió por internet fue como muy elocuente y el cuervo la ataca al corazón. Y así San Agustín, como este cisma, como el de Donato, ataca al corazón de la iglesia que quiere la paz y que quiere la unidad. Y además de una forma muy violenta. Aquí vemos una paloma que se le ven las entrañas porque precisamente ha sido atacada por un cuervo. El arrullo de la paloma es amor y dolor. Y su fruto, que es la plegaria, lleva siempre consigo el gemitus desideri, el gemido del deseo, el suspiro de un mundo mejor, donde reine la caridad, donde reine el amor. Entre paréntesis, para San Agustín, la oración tiene que ser nuestro deseo. Eso que más deseamos, tenemos que darlo como en nuestro corazón, tenemos que elevarlo como un arrullo constante delante del Señor. Y aquí en este caso es la unidad, paz, para que pueda reinar la caridad. San Agustín, los espirituales cristianos que más vigorosamente sintieron la fuerza gemebunda del corazón. Y esta fue una de las facetas de su genio religioso, dice el padre Victorino Capánaga. Adviértase con qué vehemencia le nace de corazón este apóstrofe que hace a la iglesia disidente de África. Ven, a los donatistas le está diciendo, la paloma te llama y te llama arrullando. Hermanos míos, les dice, a vosotros me dirijo. También a su fin, llamad con vuestros gemidos, con vuestras peleas, atraedlos con la plegaria, por el ayuno. Y nos produce su separación, reconociendo su hierro, su error, volverán a nosotros. Ven pues, y tu retorno te llenará de júbilo. Ven donde está la paloma de la una, es mi paloma, eso lo saca de la escritura. Para San Agustín, la paloma que arrulla en el cantar de los cantares, él está orando permanentemente delante del Señor. Y en este caso de acá, la paloma en su arrullo gime por su corazón, porque ve el quiebre de la unidad de la iglesia, quiebre de la paz social, quiebre del amor de unos con otros, de la caridad. El
Espíritu Santo se dio a todo el mundo y vosotros os habéis separado para ir a graznar con los cuervos, no para gemir con la paloma. Esto en el comentario al Evangelio de San Juan. Y ahí está la frase en latín. A ustedes les digo, gimiendo, invocando, no peleando, orando, invitando, ayunando, con una clara caridad o inteligente caridad, que dolidos por ustedes, ven dónde está la paloma. San Agustín quería que el espíritu irénico, o sea, el espíritu de paz, penetrara totalmente en los cristianos de su diócesis. Y con este motivo, cuando se preparó la conferencia de Cartago en el año 411, esta que ordenó el emperador Honorio, para la unión entre católicos y donatistas, él hizo una campaña entre los fieles en su diócesis para que tomasen parte en ella, propagando ideas de paz, de armonía y de pacificación común. Fíjense, a toda la sociedad. Ninguno debía tenerse por extraño a esta paz. Y así para Agustín, con la acción de los obispos y sacerdotes, debía juntarse la del pueblo cristiano. A nosotros, esto es de San Agustín, en el sermón 350. A nosotros los obispos nos toca llevar el peso de la controversia, pero nosotros, y vuestra oración con el ayuno y las limosnas, que nos falten a nuestras plegarias estas dos alas, con que se remontan hasta el trono de Dios, obrando así, o sea, el pueblo cristiano orando y pidiendo por la unidad y por la paz, y también todo, podríamos decir, acciones de paz en la sociedad. Obrando así, tal vez seréis más útiles que nosotros para vosotros. Toda nuestra está puesta en Dios. Rezad pues al que es nuestra esperanza, alegría de nuestra victoria. Que aquí la victoria, precisamente como dice San Agustín, es que triunfe la paz, triunfe el amor. Cumplid bien esto, os lo pedimos, por el nombre del mismo Dios, por el autor de la paz, por el sembrador de la paz, por el amador de la paz, os pedimos que oréis pacíficamente, dirigidle súplicas de paz, recordad, hijos del que dijo, bienaventurados los pacíficos, los hijos de Dios. Fíjense cómo mete en toda la feligresía y en toda la sociedad una corriente, una actitud de paz ante todo lo que está pasando en la iglesia, repercusiones sociales muy fuertes. El amor a la iglesia, el interés por sus grandes intereses, como la conversión de los infieles, el retorno de las ovejas dispersas, sobre todo en este tiempo, ¿no? En otro sermón pronunciado también con la misma ocasión les aconseja: os exhorto por las santidades de Cristo con la naturaleza humana, amad a esta iglesia, vivid en esta iglesia, sed esta iglesia, amad al buen pastor, y engaña y quiere que todos se salven. Orad también por las ovejas dispersas, vengan también ellas y le reconozcan y le amen, para que haya un solo pastor y un solo rebaño. El sermón 138.
cerebro cristiano quedaba engrandecido con estas participaciones a que le convidó el obispo de Hipona. Esto está en el padre Victorino Capánaga, Agustín de Hipona, Maena, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1974. Este es el punto 5, el gemido de la paloma. Un ejemplo para después llegar a una conclusión de todo esto. Mirando para escuchar. Agustín comenta: cuando el ciervo va a atravesar un río, cada uno reposa la cabeza sobre aquel que lo precede, así soportando y ayudándose los unos a los otros, fue con seguridad anchos ríos hasta que alcanzan juntos a la orilla. Por lo tanto, sopórtense mutuamente. Si no tienes nada que los otros tengan que soportar de ti, eres más robusto para soportar a los demás. Si abandonas los asuntos humanos y te alejas del mundo para que nadie te vea, ¿a qué puede ser de provecho? ¿Hubieses alcanzado esa meta sin la ayuda de nadie? La caridad nos empuja, aquí termina la cita que empezó al otro lado. La caridad nos empuja a sostenernos mutuamente, soportando nuestras cargas. Esto está en las 83 cuestiones diversas que escribe San Agustín a Simpliciano. En el sermón 101, guardemos todos lo que hemos recibido todos. ¿Cómo? Amándonos mutuamente con una caridad ardiente. Esto hará que yo ame tu fortaleza y que tú me ayudes a llevar mi debilidad. Bueno, para predicarle así a los fieles, San Agustín miró a los siervos, cómo estos se ayudaban a cruzar el río. Aquí tienen ustedes una pintura que es de ese tiempo, del tiempo de la época romana. Fíjense cómo se habían fijado en ese dato, en que van cruzando un río los siervos y la cabecita del que va más atrás va apoyada, porque si cada uno pasa, sus cornamentas son muy pesadas y terminan ahogándose. ¿Cómo logran pasar? El primero va levantando la cabeza y va mirando a la dirección, y los demás colocando el peso de la cornamenta con su cabeza en las ancas del otro, va tranquilo pasando. Y cuando se cansa el primero, vuelve al último, y el que está en segundo toma el mando. Bueno, para San Agustín, de esta manera, mirando a los siervos que depositan sus pesadas cornamentas en el arca del que va delante para poder cruzar el río, descansando y apoyándose en su prójimo, es el mejor ejemplo para poder cumplir en la vida cristiana la recomendación del apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Aquí hay otro dibujo más de la época también sobre los siervos. Y no solo en esto, sino también en el ejercicio del poder. Pues el siervo que va a la cabeza del grupo, que soporta el cansancio del peso de las cornamentas, de las propias, y lleva todo el rebaño detrás, para poder levantar la cabeza y mirar la ruta con tal de guiar a todos los que le siguen y poder llevarlos de manera segura a la otra orilla, cuando se cansa, ha de abandonar el primer puesto y colocarse detrás del último de la fila y descansar humildemente sus cornamentas en él, dejando que otro le releve para poder llevar adelante y guiar a toda la manada de manera segura a la otra orilla.
Igualmente todos los que van siendo guiados no levantan sus cabezas para mirar la ruta, sino que van tranquilos, confiando plenamente en aquel que va a la cabeza conduciéndolos para la otra orilla. Fíjense que es hermoso esto que logra Agustín aprender mirando a los animales, mirando a la naturaleza. ¿Por qué coloqué estos tres ejemplos? Porque en el de la hormiga, es para el crecimiento personal. En el de la paloma es para que también veamos como iglesia la dimensión eclesial, y en el del ciervo para que se vea también la dimensión social. Entonces, San Agustín está aprendiendo de la naturaleza, mira para escuchar este mensaje de la naturaleza. Bueno, concluyendo esta primera parte, después vamos a hacer la conclusión final. Para Agustín, toda la realidad le habla de Dios, de las cosas de Dios, y le enseña, porque el verbo mismo de Dios como sabiduría se expresa a través de ella, a través de la realidad. Alrededor del 397, 400, cuando publica sus confesiones, llegará a expresar a manera de síntesis cuál es el gran mensaje que le ha comunicado la creación, o Dios mismo a través de su palabra, de su verbo, que en el mundo estaba, como lo entiende San Agustín comentando el Evangelio de San Juan. Fíjense en las confesiones, en el libro 10, capítulo 6, punto 8. Mas también el cielo y la tierra, y todo cuanto en ellos se contiene, he aquí que me dicen, esto le están diciendo, de todas partes, que te ame. Por eso nos recomendará como le recomendó a sus fieles de Hipona. Alguien para encontrar, el Sermón 68. Alguien para encontrar a Dios lee el libro. Cuando San Agustín habla del libro, se refiere a la Biblia. Pero sin duda es un gran libro, la misma hermosura de la creación. Y esto es lo que nos recomienda. Contempla la superior y la inferior. Atiende, lee, diríamos nosotros, escucha. Por eso, hermanos, cuando hablamos de ecoteología agustiniana, es de tener una postura espiritual de opción distinta ante la naturaleza, ante las plantas, los animales y toda la creación. No es hacer un eslogan o una pancarta que tenemos que cuidar la vida, no contaminar el planeta. Es más que eso. Es tener una postura diferente. Bien, vamos a hacer entonces ahora esta conclusión. A modo de conclusión, con esto ya voy terminando. Esta es la conclusión, es cita de una página de internet, porque hallé que es una excelente conclusión para esto que estamos meditando a partir de la ecoteología agustiniana, que no es hacer un discurso sobre la naturaleza y sobre su protección, es una invitación a plantearse de una manera distinta ante la naturaleza,
Y creo que ahora lo vamos a entender con esto que vamos a leer. Esto está en una página de internet Koinonia, publicada bajo el título Otro paradigma, escuchar a la naturaleza. Fue escrita el 1 de julio del 2012. Y empieza así. Ahora que se aproximan grandes lluvias, inundaciones, temporales, huracanes y deslizamientos de tierra, tenemos que reaprender a escuchar a la naturaleza. Toda nuestra cultura occidental de vertiente griega está sentada sobre el ver. No sin razón la categoría central, y de ella viene de eidos en griego, que significa visión. La televisión es su expresión mayor. Hemos desarrollado nuestra visión hasta los últimos límites. Con los telescopios de gran potencia hemos penetrado hasta las profundidades del universo para ver las galaxias más distantes. Bueno, con el microscopio electrónico, ¿no es cierto? Hemos descendido hasta las partículas elementales y el misterio íntimo de la vida, a llegar al genoma humano. Mirar es todo para nosotros, pero debemos tomar conciencia de que este es el modo de ser de los occidentales y no el de todos. Otras culturas, a lo mejor ustedes pensaron que me iba a ir para Oriente. No, otras culturas próximas a nosotros, las andinas de los quechas, los aymara y otros, se estructuran alrededor del escuchar. Lógicamente también ven, pero su particularidad es escuchar los mensajes de aquello que ven. Un campesino del altiplano boliviano me dijo: yo escucho la naturaleza y sé lo que me dice la montaña. Y hablando con un chamán me decía: yo escucho a la Pachamama y sé lo que ella me está comunicando. Voy a abrir aquí un paréntesis, ¿no? Se ha criticado mucho al Papa Francisco porque dejó colocar, ¿no es cierto?, una representación de la Pachamama en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. No duró mucho porque con el afán de combatir la idolatría se la tiró para afuera inmediatamente. Bueno, pero este Papa, ¿qué nos estará diciendo con eso? Pensemos. Entonces, para el mundo de los indígenas, sobre todo americanos, todo habla. Las estrellas, el sol, la luna, las montañas soberbias, los lagos serenos, los valles profundos, las nubes fugaces, la selva, los pájaros y los animales. Esas personas aprenden a escuchar atentamente estas voces. Los libros no son importantes para ellos porque son mudos, mientras que la naturaleza está llena de voces y se han especializado en esta escucha de tal forma que al ver las nubes, al escuchar los vientos, al observar las llamas, los animalitos, o los movimientos de las hormigas, saben lo que va a suceder en la naturaleza. Y aquí el autor de esto dice: esto me recuerda una antigua tradición teológica elaborada por San Agustín y sistematizada por San Buenaventura en la Edad Media. La revelación divina primera es la voz de la naturaleza, el verdadero libro hablante de Dios. Pero como hemos perdido nuestra capacidad de oír, Dios por piedad nos dio un segundo libro que es la Biblia, para que escuchando sus contenidos pudiésemos oír nuevamente lo que la naturaleza nos dice. Un choque de culturas.
Cuando Francisco Pizarro en 1532 en Cajamarca, mediante una emboscada que fue traicionera, hizo prisionero al jefe inca Atahualpa, ordenó al fraile dominico Vicente Valverde que con su intérprete Filipillo, que ahí está hincado abajo en esa, era el que las comunicaba, le leyese el requerimiento, un texto en latín. Imagínense, estaba ahí el Inca con toda la gente desarmada, habían venido con sus trajes elegantes para recibir a los españoles, ninguno trajo armas. Entonces se les lee el requerimiento, un texto en latín por el cual se dejaban bautizar y se sometían a los soberanos españoles, pues el Papa así lo había dispuesto. Si no lo hacían, podían ser esclavizados por desobediencia. Atahualpa le preguntó que de dónde le venía la autoridad. Valverde le entregó el libro de la Biblia. Atahualpa se lo puso al oído, como no escuchó nada, así dice la crónica. Tiró la Biblia al suelo y fue la señal para que Pizarro masacrase a toda la Guardia Real, a toda esa cantidad de gente que había venido allí a saludarlo y a aprisionar al soberano inca. Vemos pues que la escucha lo era todo para Atahualpa, y en ese momento el libro de la Biblia a él no le hablaba nada. Fue una cosa atroz, un choque de cultura simplemente. Pero que trajo el asesinato de mucha gente. Para la cultura andina, todo se estructura dentro de un tejido de relaciones vivas, cargada de sentido y de mensaje. Perciben el hilo que penetra, unifica y da significado a todos. Nosotros, los occidentales, vemos los árboles, pero no percibimos el bosque. Para nosotros las cosas están aisladas unas de otras, son mudas. Hablar es solo cosa nuestra, de los humanos. Captamos las cosas fuera del conjunto de relaciones. Por eso nuestro lenguaje es formal y frío. Y en ese lenguaje, hemos elaborado filosofías, teologías, doctrinas, ciencias y dogmas. Pero esto es nuestra manera de sentir el mundo y no la de todos los pueblos. Los andinos nos ayudan a relativizar nuestro pretendido universalismo. Podemos expresar los mensajes mediante otras formas relacionales e incluyentes, y no por aquellas objetivas y mudas a las que estamos acostumbrados. Ellos nos desafían a escuchar los mensajes que nos vienen de todos lados. En estos días debemos escuchar lo que las nubes negras, los bosques de las laderas de las montañas, los ríos que crecen y que rompen barreras, las pendientes abruptas y las rocas sueltas nos advierten. La ciencia de la naturaleza nos ayudan en esta escucha, pero no es nuestro hábito cultural captar las advertencias de aquello que vemos. Y entonces nuestra sordera nos hace víctimas de desastres que hay que lamentar. Solo dominamos la naturaleza obedeciéndola, es decir, escuchando lo que ella nos quiere enseñar. Porque en ella nos está hablando Dios mismo para nosotros los cristianos. La sordera nos dará
amargas lecciones. Para concluir definitivamente este pensamiento. Es un anónimo. Si quieres estar desanimado, mírate. Si quieres estar decepcionado, mira a los hombres. Mírate y míralo superficialmente. Para pensar así, ¿no? Pero si quieres reencantar tu existencia, déjate iluminar por la luz de la vida, para nosotros Jesucristo. La luz de la vida presente en lo más íntimo de ti mismo. Y con eso se acaba el desánimo. Presente en lo más profundo de cada ser humano que es tu hermano. Y se acaba la decepción. Presente como la sabiduría escondida que se despliega en la vida de cada ser viviente que ha brotado de la tierra, así como en el ser de cada cosa existente en la naturaleza por todo el universo creado. Esa no. Nadie se quiere comprometer con esta cita. Bueno, esto es lo que les puedo meditar sobre la ecoteología agustiniana. Gracias, Padre Juan Carlos. No tengo... Muy Bien, Eliana, coordinar las preguntas ahora. Gracias, Padre Juan Carlos. Muy clara y muy enriquecedora su tema de hoy día. De verdad. Preguntas. Abierto el micrófono. Veamos. No tengo preguntas en el chat. ¿Alguien tiene alguna consulta? Sí, yo levanté la mano. ¿Puedo intervenir? Sí, obviamente. Buenas tardes. Una primera que se me viene la sensación es estoy impresionadísima de este San Agustín. No conocía su pensamiento con respecto a la naturaleza. Y me encantó, sobre todo cuando él dice, caminando, me lo imagino caminando en el campo, y dice, de todas partes me dicen que te amen. Le habla al Señor. Y me llama la atención cómo desde el principio la creación, la naturaleza es un llamado constante de nuestro Señor. Yo tengo la suerte de participar en una comunidad mapuche allá en el Yeuyeu, y siempre cuando voy para allá veo la conexión que ellos tienen con la naturaleza, cómo la naturaleza les habla a través de la luna, las heladas, y ver ese conocimiento en lo que compartió el Padre Juan Carlos a través de del pensamiento de San Agustín. Pucha, estoy muy contenta. Muchas gracias y así que felicitaciones y encantada. Eso. ¿Alguna otra consulta, duda? Un tema Sí, tan... yo tengo una observación. Ya. ¿Tu nombre? Tomás, José Tomás. José Tomás. ¿Sí? Escuchamos. Sí. Más que pregunta, es una observación que quiero hacer en honor un poco a la justicia y a la verdad histórica. El padre recién mencionado con respecto a las comunidades indígenas de los Andes, y en cuestión con Pizarro, que
hizo algunas especies de masacres en desmedro de los indígenas, ¿ya? Pero nuevos datos históricos que se han escrito por peruanos y también por españoles, y que todos se enmarcan en la historia de las leyendas negras, revelan otras circunstancias, revelan otros datos, que los españoles no hicieron esas masacres que en la historia, a través de la educación normal que hemos recibido todos, y que en una oportunidad también se lo dije a un abogado, que a nosotros nos han enseñado una historia bastante tergiversada con respecto a lo que es la hispanidad y la cristiandad, porque no hay que olvidar que las leyendas negras que se erigen a contar del siglo XVI en adelante y tienen un alto auge en los siglos XVIII y XIX por las coronas británicas, francesas y holandesas en contra de España. Entonces, las leyendas negras apuntan a atacar la hispanidad, y cuando en esos años se hablaba de hispanidad, se hablaba también del catolicismo, porque no olvidemos que esas naciones ya eran protestantes. Holanda, parte de Francia e Inglaterra, que ya estaba dividida de lo que era la Iglesia Católica y había asumido ya el protestantismo. Entonces ellos hacen correr todo este tipo de historias y de leyendas que hoy día las conocemos como leyendas negras. Y Pizarro, en cierta medida, no hace masacre en el Cusco, sino que es cierto, hay españoles que con la espada ajustician a indígenas, pero eso tiene que ver por otras razones, judiciales, ¿ya? Pero la reina Isabel, lo que ella hace, manda a bautizar a todos los indígenas, ¿ya? Para que sean cristianos y tratados como igual, ¿ya? Para que no fueran esclavos de los españoles. Tal es así que, por ejemplo, en la corona española, el rey Carlos V, creo que fue, cuando España llega a Filipinas, lo primero que dice el rey, dice, ¿y hay almas? Haciendo referencia si es que hay gente a qué bautizar, porque Filipinas no es la Filipinas que conocemos hoy. Filipinas era gente indígena, ¿ya? Indígenas como estaban en las Polinesias, como estaban en, no sé, en Isla de Pascua, qué sé yo. Entonces, más que nada es por ir normalizando esto, porque todos nosotros tenemos esa concepción desde las literaturas y desde todos los medios que hoy día circulan, que la hispanidad vino a masacrar en América, y cuando hablamos de hispanidad hablamos del catolicismo. Quería hacer solamente esa... y un punto más. Pizarro, a él, el Atahualpa, lo que son los incas, le regalan, porque era una ofrenda de ellos, una esposa. Pizarro ya era casado, pero él tenía la disyuntiva que si no aceptaba se le armaba un quilombo, como dicen los argentinos. Entonces él acepta también esa esposa, pero él no la usa como tal, ¿ya? Él más bien lo hace más que nada por conciliar ambas partes, ¿ya? No quiero alargarme más con ese tema, pero era para que incitara o motivara a todo el mundo a que también busque por ahí literatura con respecto a las leyendas negras. Eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Eliana. Sí. Sí. Hola, no por armar polémica, ¿no? Sino que ese ejemplo venía allí precisamente en esa página para mostrar más bien como el choque de cultura, que ¿por qué no le dijo nada? Porque eso está escrito en la crónica. Está escrito en la crónica, y igual la muerte, ¿no?, de esa gente también está escrito en la crónica. Era la forma de amedrentar, y en la crónica hecha por los españoles, y no es leyenda negra. Entonces era la forma de amedrentar también y de tomar prisionera la cabeza, porque tomando Atahualpa separaba prácticamente todo el imperio. Lo que se quería destacar ahí es nada más que el hecho de que
son dos culturas diferentes y donde se le hablaba a Atahualpa, ¿no es cierto?, de que la autoridad estaba en la Biblia, entonces él quería escuchar esa autoridad. Porque para él escuchar era lo importante, es nada más que eso. Gracias, padre. ¿Alguien más? Sí, yo quisiera hacer una observación. Ya, profe. Justamente a propósito de esto tal como decía Juan Carlos, del ver y del escuchar. Efectivamente, el ver es la actitud fundamental del mundo griego. Y el escuchar es también una actitud fundamental no solo del mundo andino, sino también del mundo hebreo, como también lo sabe muy bien Juan Carlos. El escuchar. La oración fundamental del pueblo hebreo es el famoso Shema Israel. Escucha Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros en el cristianismo, históricamente hemos tenido mucho del mundo griego. Y por eso llevamos al tema de la contemplación, por ejemplo. Y la contemplación viene de la visión. Porque contemplar significa mirar. Y desde esa perspectiva es algo más bien estático. En cambio, el escuchar es algo dinámico. ¿Por qué? Porque se escucha para hacer. Se escucha para poner en práctica. ¿Ah? Guardar los mandamientos en el corazón, como he explicado muchas veces, ¿cierto? Les decía yo el otro día que el corazón es la inteligencia, la mente, el entendimiento, incluso la memoria. Guardar los mandamientos en el corazón no significa así como disfrutarlos emocionalmente en el corazón, sino que significa aprendérselos de memoria. Eso es para un hebreo guardar los mandamientos en el corazón. Y uno se los aprende de memoria, ¿para qué? Para ponerlos en práctica, para hacer la voluntad de Dios. Bueno, esa acotación quería hacer yo sobre el ver y el escuchar. Y una pequeña acotación a propósito de la intervención de Tomás, que me pareció muy interesante, es que justamente el hecho de que se haya bautizado a los indígenas significa reconocerles justamente su calidad de seres humanos y de seres humanos completos, porque si hubiese sido como muchos pensaron que los indígenas no eran completamente hombres, no habrían sido bautizados. ¿Ah? Incluso hubo una bula de un papa Paulo III, en donde reconocía la calidad de seres humanos de los indígenas y que por lo tanto desde esa perspectiva tenían la misma naturaleza y la misma dignidad que los españoles. Eso. Gracias, profesor. ¿Alguna otra consulta? ¿Pregunta? ¿Dudas? Eliana, Entonces, yo aquí, mira, ¿puedo hablar? Sí. Andrea, Ya. sí. Mientras yo escuchaba la parte del principio donde hablaba de la imagen de la paloma, no pude evitar que se me viniera a la mente un recuerdo de infancia que hace relación con mi abuelo, pero me hizo pensar en la sencillez de estos seres que se acercan en el fondo con una confianza al ser humano, y a su vez pensaba en mi, digamos, en esta situación puntual específica, cómo San Agustín toma un ser tan sencillo como es una paloma, y en el fondo también el padre aquí hizo una buena relación e imagen entre esto de cómo debemos relacionarnos nosotros con la naturaleza a través del ver y escuchar, lo que significa observar y a la vez escuchar, porque de verdad que si uno se dedica a observar una paloma,
la paloma en su actuar te va mostrando cosas. Lo digo porque, o sea, ¿a qué me refiero con el recuerdo? Mi abuelo se sentaba en la plaza todos los días a las 12 del día a alimentar a las palomas y la plaza se llenaba de palomas. Y en ese momento uno tenía la oportunidad de observar cómo las palomas no le temían, por un lado, y cómo a su vez, de alguna u otra manera, le expresaban el agradecimiento al darle este alimento. Y hice esa asociación con las palabras al principio, cuando hablaba de esto de ver y escuchar, porque en el fondo yo recuerdo a mi abuelo que se sentaba y ahí hice la asociación de la pasividad, en el fondo, a que ellas bajaran y a observarlas, y luego en el hecho de alimentarlas, él recibía esta respuesta, y él, como él mismo decía, ¿ves cómo me agradecen? Aquí estoy escuchando su sonido, él decía su voz, pero en realidad no era su voz, era como un sonido especial que hacían ellas. Entonces me hizo como sentido en toda esta, digamos, escuchando esta charla, ese recuerdo de mi infancia. Qué bonito, Andrea, gracias. ¿Alguien más? Aparentemente no. Entonces, le decimos al padre Juliano que nos dé la oración ¿Puedo final. decir una cosita? Ya. Aquí está. Bueno, esa fue la exposición que preparé, sin afán de herir ninguna susceptibilidad para nadie, sino que simplemente, ¿no es cierto?, de mostrar cómo San Agustín nos invita precisamente a mirar la naturaleza para escuchar el mensaje que ella nos está diciendo, porque ese mensaje viene de Dios. Eso nomás. Muy linda, muy interesante Ya. Padre Juliano, la bendición. Entonces damos gracias a Dios por este tema de hoy, con el que concluye el segundo módulo y la exposición del Padre Juan Carlos. Y pidamos al Señor que siga modelando Él nuestro corazón, que nos siga animando en el camino de la vida, para que podamos también asimilar estas enseñanzas y para que éstas se transformen para nosotros en aprendizajes significativos que podamos, por lo tanto, aplicar en nuestra propia vida cotidiana, porque esa finalmente es la idea, ¿no? Que cada uno pueda hacer su propia síntesis y pueda, por lo tanto, permitirse a sí mismo que estos aprendizajes vayan influyendo en su propia vida, en su cultura, en sus costumbres, y por lo tanto tengan un eco significativo en el día a día. Pidamos esto entonces al Señor para que nos ayude a abrir nuestros sentidos para escuchar por medio de la sabiduría eterna del Padre, la sabiduría creadora, podamos escuchar lo que nos anuncia, lo que nos comunican las demás criaturas con las cuales estamos en íntima relación. Pidamos al Padre Eterno en nombre de Jesús que por medio de su Santo Espíritu podamos vivir en esta actitud dinámica, abierta y dispuesta para vivir en íntima comunión con todas las demás criaturas. Padre Santo del Cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este día, por la exposición que ha hecho nuestro hermano Juan Carlos. Te pedimos humildemente en el nombre de Jesús que nos concedas las gracias necesarias para que podamos hacer vida esto que hemos aprendido en esta noche. Que sea esto para nosotros un aprendizaje significativo que influye directamente en nuestra vida, en nuestro ritmo de vida, en nuestras costumbres, en nuestros hábitos. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, hogares y comunidades, sobre sus enfermos, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias, Gracias, Señor. Padre. Los invitamos cordialmente mañana al tercer módulo
El tema Laudato Si, un itinerario ecopastoral, expositor, el padre Juliano Viveros. Muy buenas noches a todos, que duerman bien.